Buenas, bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Jesús Gutiérrez. Hoy hablaremos de un tema muy importante espiritualmente, el cual es el desierto. Primero, para hablar de este tema tenemos que saber qué es el desierto. Bueno, el desierto espiritual es esa temporada o ese lugar, si así se le puede llamar, en el cual Dios te despoja de absolutamente todo. Es ese lugar donde espiritualmente hablando se forja el carácter de una persona con propósito. Y Dios tiene propósitos para absolutamente todos. Incluso Dios nos conoce desde el vientre. Desde antes de ingresar al vientre de nuestra madre, Dios ya implantó un propósito para cada quien. Pero entonces, ¿qué es el desierto espiritual? El desierto espiritual es una temporada en la cual nosotros como creyentes tenemos que forjar el carácter. Es ese lugar donde Dios te despoja de absolutamente todo. Es ese lugar donde Dios te aísla de totalmente de cualquier cosa con unos fines muy buenos, muy específicos, en el cual podrás desarrollar tu carácter y te ayudará a cumplir ese propósito que Dios tiene para ti. Entonces estamos diciendo que el carácter, que el desierto cuenta con unos principios bíblicos que son muy específicos, muy puntuales y muy exactos que Dios quiere que nosotros desarrollemos a través del desierto. Entonces estamos diciendo que el primer punto del desierto espiritual, ya aclaramos qué es el desierto. Entonces ahora vamos a ver para qué es el desierto. Bueno, primeramente el primer punto es desarrollar la comunión con Dios. Dios nos lleva al desierto. En el desierto hay sequía, en el desierto no hay nada. El desierto es ese lugar donde no vas a tener amigos, donde no vas a tener relaciones, donde Dios puede despojarte de ese empleo, incluso aunque sea un buen empleo, aunque sea lo que económicamente, humanamente hablando, te sostiene en ese momento, te puede despojar de relaciones. Dios te despoja de cosas que ya no te funcionan, que ya no te van a servir para el nuevo propósito que Él tiene para ti. Eso conlleva relaciones personales, amistades, familiares, trabajos, sustentos. Y todo esto lo hace con un fin. Primeramente, para que tú te rindas ante Él, para que tú mejores la comunión con Dios, para que tú aprendas a vivir una vida en oración, una vida en la cual la comunicación no sea con tu amigo, con tu familiar, sino con Dios. Porque en la Biblia, Oseas capítulo 2 versículo 14 dice: He aquí y la traeré al desierto y hablaré en su corazón. Cuando nosotros como creyentes somos llevados al desierto, Dios nos transforma totalmente, porque primeramente nos mejora la comunión. Segundo punto importante, podemos escuchar la voz de Dios y no de las demás personas. Dios quiere que aprendas a escuchar su voz y no la voz de las demás personas. Dios quiere que aprendas a escuchar lo que Él quiere para ti, para que aprendas a discernir las cosas buenas que son para ti, para que aprendas a caminar el camino que Dios ya hizo para ti, incluso desde que estás en el vientre. Entonces, cuando nosotros estamos en el desierto, no tenemos absolutamente a nadie, no tenemos ni siquiera los amigos. Ahí, humanamente hablando, hay un dicho que dice que en el desierto se conocen a los amigos, pero eso es falso, porque Dios, e incluso Dios permite que ni siquiera tus amigos, ni siquiera tus padres estén contigo en esa etapa, ya que es una etapa donde Él forja tu carácter y lo hace con el fin de que solo dependas de Él y no dependas de una amistad, no dependas de un familiar, no dependas de lo que digan las personas, no dependas de la salida los sábados, los domingos con tus amigos, no dependas de absolutamente nada. Es un lugar donde tú tienes que estar solo, solo. Humanamente estás solo, pero nunca estamos
solo espiritualmente hablando, porque Dios siempre está con nosotros. Él siempre está guiando cada paso de nosotros. Entonces estamos diciendo que como primer punto llegamos al desierto primeramente para conocer a Dios. Segundo, para mejorar la comunión con Dios. Tercero, para aprender a escuchar la voz de Dios y no el ruido exterior, no la voz del mundo, no la voz de ese primo, de ese familiar, de esa relación. No, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a agudizar el oído, saber inclinar el oído a la voz de Dios para que podamos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros y que solamente podamos tener la dirección que Él nos da y no la dirección que te puede dar otra persona o te puede dar el mundo. Eso nos lleva como consecuencia a ser solamente dependientes de la guía que Dios nos va a dar. Entonces, ya vimos qué es el desierto, para qué es el desierto, qué cosas Dios quiere de nosotros en el desierto, como está aquí, desarrollar la comunión con Dios, escuchar la voz de Dios, reconocer a tu Creador y que solamente tú dependas de Él. Ese es el objetivo principal en el desierto, que tú solamente dependas de Él, que tu felicidad, que aprendas que tu felicidad no depende de un trabajo, no depende del dinero que tengas, no depende de la casa, de los carros, de los lujos que puedas tener, solamente depende de Dios, porque las demás cosas solamente son añadiduras que Dios te da. Lo mejor que tú puedes tener en tu vida, el gozo que tú puedes tener en tu vida es cuando tienes a Dios en tu corazón, porque tienes ese ser que te creó, ese ser que te da la provisión, que te da la prosperidad. El camino del éxito es Él, no es hablar con alguien más, no es intentar hacer las cosas por tus propios medios, que una de las cosas principales que Dios hace en el desierto es quitarte el ego, quitarte la autosuficiencia y quitarte esa creencia de que todas las cosas las puedes comprar con el dinero o que las puedes hacer por tus propios medios o fuerzas. Piensas que esa puerta que se te cerró tú la puedes abrir por tus habilidades sociales, por tus contactos, por tus palancas, pero es totalmente falso. Para eso Dios también te lleva al desierto, para que aprendas que solamente Él puede abrir las puertas que tú quieres abrir humanamente con tu fuerza, porque Dios es un Dios que tiene fuerzas ilimitadas. Entonces Él quiere que tú aprendas a depender solo de Él, para que la gloria y la honra sea para Él, para que puedas ver la mano de Él diciéndote: mira, hijo, aquí está la puerta que tú no pudiste abrir, pero yo sí pude abrir. Entonces son puntos muy importantes en cual Dios nos quiere llevar y nos quiere forjar, porque siempre son cosas buenas a través del desierto, las cuales vamos a ver. Entonces, aquí hay una duda muy importante y es: ¿cómo salgo del desierto espiritual? Y es algo muy fuerte, porque muchos creyentes se quedan y se estancan en este punto en el cual se les vuelve un bucle infinito en el cual no pueden salir. Pero para eso hice este video, con este fin de poder ayudarlos a salir de ese desierto espiritual. Bueno, la pregunta es: ¿cómo salgo del desierto espiritual? Para salir del desierto espiritual, primeramente tienes que aprender a depender de Dios. El desierto espiritual no se mira como una temporada de tristeza. Vas a sentir tristeza, pero no es el final. El desierto es esa temporada donde tú aprendes. Es la clave, aprender. ¿Cómo salir del desierto? Míralo como, no lo mires como un desierto, míralo como una enseñanza. Aprender. Esa es la clave para salir del desierto. Cuando tú aprendes que el desierto es un campo de entrenamiento en el cual tú vas a ser una mejor persona, vas a ser un mejor esposo, un mejor amigo, un mejor hijo, porque el desierto te quita absolutamente todas tus fuerzas, todas tus emociones y te implanta las cosas que Dios quiere que tú tengas en tu corazón, las cuales siempre son buenas. Entonces, cuando tú aprendes a escuchar a Dios, aprendes a tener esa comunicación con Dios, aprendes a depender solo de Él y no de tu fuerza y de las cosas que tú crees y piensas que puedes hacer, ahí es cuando Dios te muestra su mano y te dice: hijo, eso era lo que quería que tú aprendieras. Ahora aquí tienes el milagro, aquí tienes eso por lo cual siempre estuviste pidiendo en oración, siempre me estuviste clamando. Aquí tienes mi respuesta. Eso es lo que Dios
quiere para tu vida. Quiere que tú aprendas a depender de Él. Esa es la clave del desierto. Esa es la clave para salir del desierto. Aprender. Cuando dejas de mirar el desierto como una temporada mala, una temporada de fracaso, y reemplazas esos pensamientos por unos pensamientos de aprendizaje, es cuando Dios se da cuenta y dice, esto es lo que yo quería. Tú retrasas tu tiempo en el desierto. Dios no lo retrasa. Tú no estás esperando a Dios. Dios te está esperando a ti. A que tú estés listo. A que tú tengas ese carácter que Él quiere que tú tengas. A que tú tengas esa paciencia que Él quiere que tú tengas. A que tú tengas esa dependencia hacia Él que Él quiere que tú tengas. A que tú aprendas a tener esa humildad que Él quiere que tú tengas, porque Dios te quita el ego, te quita esa ira, te quita ese sentimiento de autosuficiencia, de que todo lo puedes hacer por tus propios medios. Entonces es ahí cuando Dios te aprende a depender solamente de Él. Cuando aprendas a mirar el desierto y agradecer por haber pasado en ese desierto, ya que sin el desierto no hay recompensa. Y es algo muy importante que tenemos que ver. Cuando aprendas, hay que implantarte esto en la mente. Hay que implantarse nosotros de que el desierto es un campo de entrenamiento y agradecer por él, porque si hay prueba, hay bendición. Y es algo muy importante. Entonces, como dice el versículo de Oseas, he aquí y la traeré al desierto y hablaré a su corazón. Con mucho amor, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Antes de ingresar al desierto, es tan impresionante el cambio, es tan impresionante el gozo, es tan impresionante la prosperidad que Dios te puede dar, de que antes de ingresar al desierto y luego de salir del desierto hay unas cosas que son totalmente impresionantes, y es el cambio drástico que sufres. Es el cambio de cómo ingresas a cómo sales. Es como cuando vas al gimnasio. Cuando tú comienzas en el gimnasio, luego pasan 3 meses, te vas a ver totalmente diferente. Te vas a ver más fortalecido, te vas a ver más fuerte. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de entrenamiento para cada músculo, para los bíceps, para los tríceps, para la espalda, para los cuádriceps, para que tú puedas tener ese físico que tú tienes después de, no antes de, después de ese proceso. Y aquí vienen unos puntos muy importantes para finalizar. El primero es, no hay avance sin procesos. Para que tú puedas avanzar, tienes que ser procesado. Para que tú puedas recibir algo, tienes que ser procesado. Es como cuando vas a una escuela de vehículos. Si tú vas a sacar la licencia, primero tienes que aprender a manejar para que te puedan entregar la licencia y puedas manejar ese auto. Si tú no aprendes a manejar, no te van a dar la licencia. Así es, así son las pruebas, así es el desierto. Si tú vas a administrar algo, tú primero tienes que aprender a administrar. Como esos grandes empresarios, esas personas que tienen empresas, son gerentes. Para que tú llegues a ese puesto, primero tienes que aprender a ser un administrador de empresas. Y para que tú aprendas a administrar una empresa, primero tienes que aprender a administrarte a ti mismo. Y Dios te enseña esos principios. Entonces, tienes que prepararte para recibir. Tú tienes que prepararte para recibir lo que Dios tiene para ti. Eso que tú tanto estás pidiendo en oración, en el cual Dios te lo pone en tu corazón, que hice un video específicamente para saber la dirección de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Eso que Dios pone en tu corazón, eso que tú tanto le has pedido, ese empleo, ese trabajo, esa puerta. Primero tienes que aprender a recibir esa puerta. Tú no puedes pedir comida sin hambre. Tú no te vas a comer un plato de comida que te sirve si no tienes hambre. Lo vas a desperdiciar. Entonces, tienes que prepararte para recibir eso que tú quieres, eso que tú estás pidiendo. Cuando tú te preparas para recibir eso que tú estás pidiendo, Dios te dice, ahora sí estás listo, ahora sí te voy a dar eso que me estás pidiendo. Porque la bendición, cuando no viene con preparación, se convierte en una maldición. Entonces Dios quiere que lo que te vaya a entregar sea eterno y tengas el carácter para poder sostener eso que Dios tiene para ti. Entonces, un punto muy importante: entre más cuestiones a Dios, más tiempo hay. ¿Qué pasa? Esto es como un partido de fútbol. En un partido de fútbol, cuando entre más pausas hay en el partido, entre más un jugador se demore en hacer un saque, entre más tiempo haya entre una falta y otra, más tiempo extra ponen los árbitros.
Si en un partido todo fluye, todo se da rápido, los jugadores acceden, todo fluye sin faltas, todo fluye sin pausas, al final del partido solo va a haber un minuto de reposición, en el cual no dura nada. Y ese minuto, una vez finalizado, se acaba el partido. Pero si durante el partido ocurren muchas faltas, muchos córneres, muchos tiempos, muchas pausas, hidratación, muchas cosas, al final dan hasta 10, 15 minutos de tiempo de reposición. El partido se prolonga. Entonces, entre más cuestiones a Dios, más tiempo hay. Cuando dejes de cuestionar a Dios y decir, Dios mío, pero ¿por qué yo? Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Dios mío, ¿para qué? Dios mío, y lo mires como algo necesario para que tú aprendas a recibir lo que Dios tiene para ti. Ese tiempo extra deja de existir y Dios dice, ahora sí estás listo para recibir lo que yo tengo para ti. Cuando pasas, como dije en el segundo punto, cuando dejas de mirarlo como un castigo y lo miras como un beneficio para tú ser una persona más resiliente, más parecida a Dios, con mejor carácter, es cuando Dios mira y dice, ya estás listo para recibir la bendición. Esa es la clave para recibir la bendición que Dios tiene para ti. Esa es la clave para tú salir de ese desierto. Y no es que Dios acelere los tiempos, sino que ya te preparas para que Dios te entregue la promesa. Porque la gente muchas veces creemos que el tiempo de Dios se mide por el reloj, y no es por el reloj. Es cuando tu corazón se alinee a lo que Él tiene para ti. Esa es la clave para salir del desierto. Y en el desierto no se corre, en el desierto se camina, porque si corres te mueres, te deshidratas. Tienes que caminar cada paso con Dios y aprender el porqué de cada paso, el para qué Dios está haciendo estas cosas. Cuando tú aprendes y recibes ese porqué, ese para qué Dios te pone ahí, y tú entiendes, ok, estuve en este proceso porque no puedo pedirle a Dios este trabajo si todavía sigo dependiendo del dinero, si todavía sigo dependiendo de los malos hábitos, si todavía no los administro. Entonces Dios te enseña a aprender. Dios te enseña todas esas cosas que tú necesitas para sostener lo que Dios tiene para ti. Y una vez sales de ese desierto, vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, en tus relaciones, en absolutamente todo. Y porque Dios es tan misericordioso, todo lo que tú pierdes te lo devuelve multiplicado. Si perdiste un trabajo, no solamente te da un trabajo, sino que a través de ese trabajo te produce un negocio, llegan los clientes. Si perdiste una relación, la puedes restaurar, y no solamente te la restaura, sino que te la entrega más plena, una relación más sabia, y te da el carácter para que tú puedas sostener esa relación, ese matrimonio, ese trabajo que quieres, esa empresa, ese ministerio, todas esas cosas que Dios pone en tu corazón con un anhelo. Dios te las entrega, pero cuando tú estés listo. Cuando vas a un restaurante y pides una pizza, no te la van a entregar la masa y la harina, y no. Ellos primero la preparan para que tú te la puedas consumir como se debe consumir. No te la van a entregar cruda nunca. Siempre tienes que esperar que esté lista para que te puedan entregar esa pizza que tú anhelas comerte. Lo mismo pasa con nosotros. Dios no te va a entregar algo si no estás preparado para recibirlo. Esa es la clave de todo. Entender y aprender que no hay avances sin proceso. Espero que este mensaje te haya sido de mucha ayuda, porque lo hice con mucho amor para que puedas aprender a sobrellevar esa situación en la cual te puedes encontrar ahora mismo, y para que aprendas de que en tiempos de prueba es tiempo de alegrarse, porque cuando llega la prueba viene la bendición. Cuando llega una prueba para tu vida es porque viene una bendición. Y a veces es hasta mejor esperar la prueba, porque Dios siempre quiere bendecirte, pero muchas veces nos afligimos, no tenemos ese carácter, no tenemos esa facultad, esas habilidades que Dios nos provee, que Dios nos enseña a través del desierto para seguir caminando. Y por eso traje este mensaje para ti, porque lo que viene siempre es bendición. Espero que este mensaje te haya servido y que Dios te bendiga grandemente. Chao.